Saben, ha sido una semana llena de muchas actividades y creo que el hecho de que hayan actividades significa pues que nos mantenemos ocupados. Hoy fue un día realmente agitado. Cuando hay muchas actividades, pues hace unos días atrás, meses ya, tuve un accidente en la columna. Entonces, cuando comienzo a realizar muchas cosas, como que el dolor vuelve, ¿no? Y me recuerda que hubo un accidente en mi vida, ¿ya? El dolor. Así que hoy pues sabía que mañana iniciamos un viaje con el equipo del CRE de 25 horas. Mañana salimos a las 5 de la mañana rumbo a los festivales del sur de México. Visitamos 25 colegios, pensamos visitarlos y pues va a ser desafiante, ¿no? Y pues solo queremos pedirles que oren por todo este equipo. Van 5 empleados, 5 alumnos y deseamos llegar con bien a esa actividad. Pero mientras enfrentaba pues ese pequeño dolor, y bueno, y vamos a hablar del capítulo 42, me di cuenta que desde que el pecado entró a este mundo, hay un dolor latente en la vida de cada uno de los que tenemos la oportunidad de vivir. Y ese dolor no precisamente es físico, sino tiene que ver con un dolor emocional, espiritual, algo que se va a mantener en nuestra vida y que nos va a recordar que mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar una lucha entre el bien y el mal. Saben, hermanos, el capítulo 42 habla acerca de un grupo de personas muy especiales. Fueron especiales para la vida de Jesús y fueron especiales también para el tipo de personas con los que se relacionaban. Este grupo de personas eran los fariseos y los escribas. Y déjenme decirles que es cuando uno lee la historia y ve los evangelios y ve cómo ellos trataban de acercarse a Jesús, pero no precisamente para ser sanados. Los fariseos y los escribas trataban de buscar cualquier espacio donde Jesús fuera a predicar o a hablar, pero no porque deseaban una transformación de sus vidas. Realmente este grupo de personas se empeñaba en estar en toda la gira donde Jesús se hubiera a presentar, pero enfrentaba ciertos desafíos. Y quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Marcos 22 y vamos a ver la primera intervención de este grupo de personas. En Marcos 22 encontramos, vamos a darle lectura en el versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos diciendo, y vean esta frase que me llamó mucho la atención. Dice, vean lo que dicen los fariseos, ¿ya? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Nos damos cuenta que los fariseos se acercaban a Jesús con la finalidad de meter un punto controversial. Conocemos la historia, Jesús les dice, bueno, ¿qué cara tiene la moneda? Si es del César, dar al César lo que es del César. En Juan 8 encontramos otro momento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 3, versículo 4 y 5, encontramos un segundo encuentro, pero ahora con una mujer. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices acerca de esto? Lo interesante de todo esto es que pues eran personas que estaban en cada uno de los momentos donde Jesús se encontraba sanando, curando, ayudando, predicando o haciendo algo para el bien de las personas. En ese momento, pues la Biblia nos relata que Jesús comienza a escribir y pues las personas se van, y en todos esos momentos siempre la Biblia nos relata que había quienes eran sanados por Cristo Jesús. Y el último encuentro que quiero relatarles se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Vamos a leer brevemente
el capítulo 15, perdón, Mateo 15, encontramos un diálogo donde Jesús comienza a hacer una breve descripción de aquellas cosas que los fariseos le decían. En este capítulo nosotros encontramos a Jesús tomándose el tiempo de poder contestarle a este grupo de personas. Uno podría preguntarse, bueno, en los demás sanó, ayudó a la mujer, pero en este capítulo especialmente, Él toma un tiempo para describir las acciones de este grupo de personas. Dice el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y es algo interesante, hermanos, que lo que Jesús menciona en este apartado, pues tiene que ver con la operación de Jesús. Yo no creo que los discípulos no querían lavarse las manos. No creo que los discípulos estaban diciendo, ay, no nos vamos a lavar las manos para que nos miren y las personas se enojen. No, en la operación de Cristo Jesús era una dinámica de que estaba sanando, predicando, ayudando, moviéndose de un lugar a otro, cumpliendo con lo que tenían que hacer, y quizás en ese momento no hubo tiempo para poder lavarse las manos o decidieron no hacerlo por X situación. Pero Jesús toma ese momento de no lavarse las manos para enseñar una gran lección que sirve para nuestra vida espiritual. Saben, hermanos, Él menciona algo. Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y quiero decirles que un significado de la RAE es algo muy sencillo, pero quiero traerlo en esta noche. Dice, una tradición es una transmisión de conocimientos, doctrinas, ritos o costumbres hechas de generación en generación. Es algo que deseamos conservar, ¿ya? Así que en medio de toda la dinámica que vivía este grupo de personas, los fariseos y los escribas decidieron conservar como lo más preciado una serie de ritos y cuestiones que tenían que ver con el diario vivir de las formas religiosas. Saben, apreciados hermanos, cuando Jesús se da cuenta que ese punto controversial había sido puesto sobre la mesa, Él utiliza y menciona lo siguiente, bueno, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición. Y quiero hacer mención acerca de esto. El primer punto de reflexión es, ¿qué acciones estoy realizando hoy que quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? La primera dinámica dentro de este grupo de personas, hermanos, es poder reflexionar en qué cosas nosotros estamos haciendo hoy que pueden quebrantar el mandamiento de Dios. Bueno, no era un simple hecho de lavarse las manos. De paso, Jesús les dice, saben, a mí no me parece que me digan que voy a quebrantar los mandamientos de Dios cuando ustedes quebrantan el quinto mandamiento. Ustedes le dicen a las personas que vienen y traen, en ese tiempo los fariseos pues tenían una ley que las personas que traían sus ofrendas al templo, esas ofrendas pues no solamente eran consagradas en ese momento, sino que los bienes o posesiones que una persona llegaba a tener en su vida, cuando moría, pues tenía que consagrar ese recurso al templo, ¿no? Entonces Jesús les dice, bueno, es que ustedes enfrentan un desafío, porque no permiten que esa ayuda, que puede ser para sus padres u otras personas, llegue a las personas que deben de llegar. El deseo de todas las gentes habla que Él no decía que no debemos entregar nuestras ofrendas, sino que Él le decía a los fariseos, yo no puedo concebir cómo ustedes son capaces de poder descuidar que un hijo cuide de su padre o su madre referente a este tipo de ofrenda que entregamos. Saben, hermanos, posteriormente a eso, en el versículo 8, Jesús lanza un mensaje. Jesús dice lo siguiente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y saben, aquí hay una lección importante también para nuestra vida. ¿Qué tan lejos se encuentra mi corazón de Jesús?
porque eso es a lo que a él le da suma importancia. Número 2, a Jesús le importa mucho que yo me encuentre cerca de él. A él le preocupa que yo me encuentre lejos de él. Es una preocupación que él tiene de saber que estando tan cerca, me encuentre tan lejos de él. ¿Saben? Jesús señaló un peligro que en el discurso podemos honrar a Dios, pero nuestras acciones pueden estar muy lejos de él. Mientras estemos en este mundo, todos, absolutamente todos, corremos ese riesgo. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de vivir, todos tenemos la oportunidad de tener un encuentro con él, pero también tenemos ese riesgo. ¿Saben? Hay una de las cuestiones que debemos reflexionar. ¿Qué es aquello que nos motiva a acercarnos a Jesús? A Jesús le encantaba cuando alguien le decía, quiero caminar, quiero ser perdonado, quiero ser limpio, quiero cambiar mi manera de vivir, quiero hacer esto, pero no puedo, soy ciego y deseo ver. Jesús le encantaba ver a personas que le pedían cosas que tenían que ver con poder cambiar sus vidas. Y es que la maldición del pecado trajo consigo algunas cosas que no son tan buenas en nuestra vida, porque a veces justificamos todas nuestras acciones. En el jardín del Edén vemos a nuestros padres justificando cada una de las acciones que habían tomado. Y es que esa maldición podemos traerla en nuestras vidas durante mucho tiempo. Jesús quiere hacernos libres de eso, porque Jesús sabe que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabe que el ser humano en medio del pecado es muy bueno para justificar sus acciones. Para todo puede encontrar una justificación, pero a Jesús le interesa ayudarnos a ser libres. Saben, hermanos, en el versículo 10, Jesús les dice, llama a la multitud y les dice, ¿saben qué? Quiero que entiendan, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale. Saben, hermanos, a Jesús le interesa llevarnos a una reflexión de que aquellas cosas que contaminan nuestra vida no inician juzgando el comportamiento de los demás, sino en una reflexión profunda de nuestro comportamiento personal. Allí inicia el encuentro con Cristo Jesús. La enseñanza que Jesús desea grabar en nuestras mentes, hermanos, no es el hecho de lavarnos las manos o no, sino de aquellas cosas que Él sabe que son capaces de contaminar al hombre. Jesús quiere advertirnos de aquellas cosas que ponen en peligro nuestra relación con Él. Y el problema del pecado es que tiene la capacidad de cegar el entendimiento humano a lo único que es capaz de asegurar nuestro bienestar. Saben, en medio de este gran conflicto, el intelecto humano no es suficiente para discernir entre aquellas cosas que nos apartan de Jesús. Jesús desea estar cerca de nosotros. Necesita escribir sus mandamientos en las tablas de nuestros corazones. La cercanía de nuestra vida con la vida de Jesús es lo único que puede ayudarnos a mantener las intenciones y las acciones correctas en nuestro diario de vivir. Es lo único que nos puede permitir mantenernos en el canal que debemos andar, con las formas que deseamos pensar. Lejos de eso, todos, absolutamente todos, transitamos en un canal inseguro. También quiero mencionarles, hermanos, Jesús hizo una reflexión acerca de la vid. Y en esa parábola, Jesús nos enseña que separados de Él, no importa qué cosa buena a nuestro juicio hagamos, no podemos hacer nada sin Él, hermanos. No hay ningún camino seguro en el cual nosotros estemos sin que consideremos la palabra de Dios y sus enseñanzas. La amistad con Jesús es lo único que puede ayudarnos a centrarnos en lo que realmente es importante. Jesús conoce aquellas cosas que son peligrosas para nosotros y manifiesta de forma clara de qué cosas debemos cuidarnos. A Jesús le preocupan aquellas cosas que están contaminando nuestra vida hoy. Y saben, cuando Él habla con los fariseos y los escribas, Él deja una frase, es que me preocupa que sean ciegos, guías de ciegos. Y Jesús le dice a sus discípulos, quiero explicarles más a fondo lo que me preocupa que pasen ustedes. En el versículo 18 podemos encontrar donde Él les dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y saben, hermanos, yo recuerdo en algunas ocasiones estas imágenes las tengo grabadas de mi mamá y de mi esposa, ¿no? Cuando ya todo se termina, después de que teníamos, no sé, un sartén lleno de frijoles o de comida o de caldos o de lo que sea, mi mamá decía, ponte a hervir el caldo, no les voy a decir de qué caldo, ¿verdad? Pero tienes que hervir el caldo de esto porque si no se echa a perder. Y de repente mi esposa, después de algún convivio de algo, me dice, Abdiel, se levanta corriendo y me dice, hay que hervir los frijoles, hay que volver a hervirlos, ¿no? Y luego pone unas alarmas a las 10, 11 y yo digo, ay Señor, o sea, pero hay una preocupación porque las cosas no se echen a perder. Sí sé que cuando cocinamos o preparamos los alimentos, claro que cuesta y no nos gusta. ¿A quién le gusta tirar la comida? Absolutamente a nadie. ¿A quién le gusta esmerarse en cocinar algo tan rico para un momento tan especial y que al final se le echa a perder? A Jesús le importa mucho que tu vida no se eche a perder. Es algo en lo que se ha esmerado toda tu vida. Antes de que nacieras, a Él le preocupa que hayan cosas en tu vida que sean capaces de echarte a perder. Lo peor de todo esto es que el pecado hizo que aquellas cosas que nos hacen daño no las veamos como un peligro. La Biblia nos enseña que todas aquellas ocasiones donde hombres que eran consagrados a Dios cayeron, no eran porque sabían que estaba el peligro, sino porque decidieron confiarse a su propio juicio. A Jesús le ha dolido y le duele que nuestra vida sea manchada por el pecado. Pero saben, hermanos, quiero mencionarles algo más. Cuando Jesús habla acerca de que estas cosas son las que nos contaminan, pero el comer con las manos no contaminan al hombre, quiero que podamos pensar en lo siguiente. El camino más seguro por donde nosotros podemos transitar y enseñar a otros a transitar también es a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Ese es un camino seguro. Allí no hay variación, allí no hay errores. En ellas todos pueden encontrar seguridad. Allí hay poder para cambiar, hermanos. En ellas todos pueden encontrar aquella cosa que les hace falta en esta vida. Es más, allí hay suficiente esperanza para todo aquel que la necesite. Allí podemos encontrar la firme seguridad de qué es lo que debemos hacer. Y saben, dentro de los libros que vendemos de colportaje, de superación personal, siempre les pedimos a los colportores que busquen qué es lo que vende de un libro, ¿no? Y en los libros de superación personal hay 3 cosas que venden cuando vamos allá afuera y le enseñamos los libros a las personas que no son de la iglesia. Número 1, cuando hablamos de superación personal, ¿de dónde vengo? Mucha gente se pregunta eso, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago en este lugar? Es decir, ¿cuál es mi propósito de vida mientras yo estoy aquí? Y número 3, ¿hacia dónde voy? ¿Ya? Lo curioso de todo esto es que en los libros de superación personal que vendemos están, pero estas 3 preguntas que les acabo de decir se encuentran completamente en este libro. Este libro nos dice de dónde venimos, cuál es el origen de cada uno de nosotros. Este libro nos dice qué es lo que hacemos en esta vida y qué es lo que tenemos que hacer. Y este libro también nos dice hacia dónde vamos, hermanos. Este libro es el canal más seguro por donde nosotros podemos conducir nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de todos aquellos que Dios nos ponga. Saben, hermanos, para finalizar, debemos aprender que si no queremos llegar a ser ciegos que guían a otros ciegos, debemos aprender a conducirnos a través de este libro.
Deseamos que Dios nos ayude en nuestras debilidades, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que ninguna conducta o tradición de nuestra vida comprometa nuestra vida eterna. Nada, absolutamente nada de lo que actualmente somos debe opacar lo que podemos llegar a ser bajo la gracia transformadora del poder del Espíritu Santo. Dios nos da la oportunidad a todos los que estamos en este lugar de poder cambiar y de tener un encuentro con Cristo Jesús. Para eso el Espíritu Santo realiza su trabajo, pero Él desea que seamos capaces de darle a Jesús el lugar que le corresponde en nuestra vida, a ser capaces de reaprender la forma como nos conducimos y de saber que mientras estemos en esta tierra, todos tenemos la oportunidad de poder transitar en un camino seguro. Eso es lo que Cristo Jesús nos ofrece. Saben, hay un futuro glorioso con Cristo Jesús. Él ha vencido y tiene la victoria. No hay nada que temer. Quien tenía que vencer por nosotros, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Quien tenía que hacer el trabajo más difícil, ya lo realizó y ganó, hermanos. El trabajo que nos queda ahora simplemente es aprender a creer en lo que Él ha dejado en este libro. Decidir colocar nuestras vidas en sus manos y saber que cada día que pasa tenemos la oportunidad de mantenernos en sintonía con Él. Nosotros, nuestro juicio nunca será suficiente para mantenernos seguros. No importa cuántos dones o talentos, cuántos triunfos Cristo nos haya entregado en nuestras manos, cuántas personas hayan sido capaces de poder tener un encuentro con Jesús. La Biblia, el relato bíblico, nos enseña que la única manera de poder estar seguros es aprender a desconfiar de nosotros mismos y aprender a confiar más en Cristo Jesús. Aprender a reconocer que si hay alguna victoria en nuestra vida, se la debemos a Cristo Jesús. Y si hay alguna oportunidad en la cual nosotros podemos decir, Dios nos ayudó, eso es únicamente y gracias a Él. Los fariseos y escribas tenían la oportunidad de poder cambiar, pero aquellas cosas que ellos tenían para bien hacían que miraran hacia los demás, hacia abajo. Y Cristo Jesús quería que ellos tuvieran la oportunidad de verlo a Él para poder cambiar su manera de pensar y así cambiar su manera de vivir. Deseo que en esta noche todos nosotros podamos tener la seguridad de que Cristo es el único que puede salvarnos incluso de nosotros mismos. Es el único capaz de poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Todos los que estamos en este lugar deseamos llegar al cielo. Hay un lema que se hizo en unas semanas atrás, el cielo te espera. Es un lema muy bonito. Todos deseamos llegar allá. Todos los que tenemos hijos, hijas, hermanos, papás, deseamos que ellos nos acompañen en el cielo. Sin embargo, debemos de saber que si deseamos estar allá, debemos mantener nuestra confianza plenamente en Cristo Jesús. En esta noche, hermanos, deseo que este repaso pueda ser de bendición y podamos tener nuestras vidas al cuidado del Espíritu Santo.